Buenas tardes a todos, muchas gracias por sumarse a nuestra charla de transformación digital y agilidad. Esta tarde les vamos a presentar las principales conclusiones de nuestro informe. Así que vamos a comenzar. Contexto de cuarentena, donde teníamos limitada la circulación para poder acceder físicamente a un cajero automático, y los bancos durante un periodo de tiempo estuvieron completamente cerrados hasta que comenzaron a abrir y lo hicieron con turnos. Entonces nuestro estudio se focalizó en el análisis de 17 aplicaciones, de las cuales las hemos agrupado entre aplicaciones de bancos tradicionales, donde podemos segregar los públicos y los privados, 3 bancos digitales de los más conocidos y 4 billeteras también de las más conocidas, una pública y las otras 3 del sector privado. El 100% de las apps que hemos evaluado corresponden a la versión de sistema operativo de Android, que es el más difundido en nuestro país. Entonces, como mencionábamos recién, a pesar de que el país o la población estaba altamente bancarizada, vemos que según las últimas estadísticas del Banco Central, donde se evalúa la cantidad de cuentas de ahorro en pesos del sector privado no financiero, a julio del 2020 muestra un incremento considerable, cambiando completamente la curva de crecimiento que estaba, si se quiere, estabilizada por debajo de los 50 millones y en solo 3 meses o 4 meses aumentó considerablemente la cantidad de cuentas en un contexto donde ya había muchas cuentas, ¿sí? Pero si vamos al segundo cuadro, ahí podemos ver el volumen de transacciones de pago, transferencias específicamente, según la información del Banco Central, y ahí sí vemos que el crecimiento de la curva es mucho más, la tendencia cambia radicalmente y lo hace de una forma que casi duplica los movimientos previos a la cuarentena del periodo febrero-marzo. Se aceleran para alcanzar niveles muy altos en los últimos meses, en los últimos 3-4 meses, que pareciera estabilizarse, como que encontró un nuevo nivel. Es un proceso de digitalización que se aceleró. Sí, sin duda lo que tenemos aquí es una aceleración de un proceso de digitalización financiera que en este mismo evento con anterioridad se preveía que iba a llevar muchísimo más tiempo del que como consecuencia de la cuarentena y de la pandemia nos hemos visto en esta situación. Y esta tendencia es irreversible, ¿sí? Es muy difícil, no estimamos, ningún analista estima de que esto pudiera revertirse en los próximos meses o cuando volvamos a la nueva normalidad. Ya cuando hablamos de nueva normalidad ya estamos diciendo de que hay muchas cosas que llegaron para quedarse. Entonces, estas son las 17 instituciones, como verán, son los bancos y las billeteras más importantes del país. Lo hicimos al estudio durante el mes de octubre, así que son las versiones que estaban disponibles a esa fecha. Y la información la hemos obtenido de este proveedor, que se llama App Annie, que nos provee la información de la valoración de los usuarios, que hacen los usuarios a las diferentes aplicaciones en el Play Store de Google, la evolución en el ranking de descargas, la frecuencia con la que se generan nuevos releases, y ahí vamos a hablar un poco de agilidad y de transformación digital. Entonces, la información que se analizó fue la foto al 3 de noviembre, ¿sí? Que fue la fecha de corte para la información de tipo estática, y evaluamos el periodo agosto, septiembre, octubre. O sea, cuando evaluamos un periodo, seleccionamos los últimos 3 meses. De esa forma estamos generando ya una base de información para poder hacer comparativos en los próximos informes y ver quiénes son los ganadores y perdedores versus la situación anterior.
Bien, entonces el primer indicador o KPI que vamos a evaluar es el del ranking de descargas del Play Store. Entonces, el primer análisis lo vamos a hacer agrupando las instituciones y claramente los grandes ganadores en los últimos meses han sido las billeteras, ya sea billeteras privadas y billeteras públicas. Son las aplicaciones más descargadas a nivel grupo, ¿sí? A nivel concepto de oferta. O sea, las billeteras hoy son las apps más descargadas, ya sea públicas o privadas. Posteriormente vienen los bancos públicos tradicionales, acá estamos hablando del Banco Provincia, el Banco Nación y el Banco Ciudad, que son bancos que han participado activamente en los programas de asistencia a los sectores más vulnerables y que se han visto revolucionados con el alta masiva y el uso intensivo de sus aplicaciones y ha obligado a digitalizarse a muchos de los clientes que anteriormente lo hacían o en la sucursal o lo hacían en la web. Posteriormente, en el ranking en promedio están los bancos tradicionales privados. Acá vemos, hay un gran número de bancos privados. Si lo observan en este listado, tenemos Banco Patagonia, Banco BBVA, el BINT, el Macro, el Santander, el Ciudad Público, el Galicia, HSBC y CBC. Es decir, que hay muchos bancos y la gran dispersión de todos ellos hace que en promedio no sean de los más descargados, pero después vamos a ver el comportamiento individual de cada entidad. Y por último, los bancos digitales, que son solo 3 y bueno, son bancos nativos digitales que han crecido de manera considerable y alguno de ellos se ha consolidado muy bien dentro del ranking de descargas, pero cuando uno los consolida a los 3 bancos, estoy hablando de Ribank, de Willow Bank y de Brubank, son los 3 bancos digitales analizados, cuando uno los consolida, bueno, a nivel grupo son el que menos descargas ha tenido en el periodo de agosto-octubre. Así que el paso siguiente es analicemos el ranking, analicemos cuál es el puesto en el ranking de descargas. Y el líder indiscutido durante todo el periodo y diría de los últimos años es Mercado Pago. Mercado Pago es la app más descargada del mercado argentino, sin dudas, y no ve amenazado su posición en el ranking. Excepcionalmente hemos visto en algún día en particular que alguna otra app se ha descargado más, pero cuando uno mira el promedio, en este caso miramos el promedio de este periodo de 3 meses, Mercado Pago es la billetera más descargada, y es la app financiera gratuita más descargada en Argentina. Le sigue Ualá, que todos sabemos que es una solución muy innovadora y que ha ingresado muy fuerte al mercado y que hace promociones que no se ven reflejadas acá, como poner a disposición la comercialización de teléfonos iPhone o consolas PlayStation. El Banco Nación Argentina también está siempre peleando ahí el segundo o tercer puesto, está muy bien posicionado, Naranja X un poquito atrás, puesto 4, puesto 5 en promedio, Cuenta DNI, que es la billetera del Banco Provincia. Ahí cerraríamos cuáles son las aplicaciones más descargadas del país. Y en resumen, como ven, salvo el Banco Nación Argentina, el resto se trata de billeteras. Posteriormente le sigue Brubank, que tiene un desempeño extraordinario para ser un banco con tan poco tiempo en el mercado. Y después sí aparecen los bancos privados líderes del mercado, como el Banco Santander, el Galicia y el Macro. El Banco Provincia, que tiene una limitación territorial, porque el Banco Provincia, como todos saben, opera principalmente en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que tiene algunas sucursales en las ciudades más importantes del país. Y después, bueno, en el resto del ranking pueden ver nombres muy importantes, como el Patagonia, BBVA, Patagonia, HSBC y CBC. El Ciudad tiene la misma problemática que tiene el Banco Provincia, o sea, es un banco con un fuerte componente geográfico
y nosotros lo medimos a nivel país. Willow Bank y el Banco Industrial, el BIN, son de nuestra muestra, son los bancos que están en el puesto 80 o en el puesto 100 de descargas de aplicaciones financieras gratuitas en Argentina. Así que eso es en cuanto a descarga, pero cuando comenzamos a analizar qué piensan los usuarios de esas aplicaciones, de esas billeteras, encontramos que los usuarios de las billeteras públicas son los que tienen una mayor valoración, son los que valoran a la solución con un puntaje más alto. Esto es realmente sorprendente. Estamos hablando de cuenta DNI, que tiene una altísima valoración por sus usuarios. Sin dudas, acá debe haber alguna explicación por qué tiene un desempeño tan alto, porque la hemos evaluado a nivel de User Experience y es una solución del promedio. No se destaca en nada en particular, pero sin duda el contexto de cuarentena y la penetración de mercado que tiene cuenta DNI en la provincia de Buenos Aires y de la manera que resolvió los problemas de la gente en este último tiempo, ha permitido tener esta altísima valoración. A excepción de los bancos tradicionales públicos que tienen una calificación relativamente baja, el resto de las instituciones, ya sea billeteras o bancos privados, o los bancos digitales, que también son privados, en promedio están cerca de las 4 estrellitas, de los 4 puntos. Pero si hacemos un análisis detallado, individual de cada una de las instituciones, acá la cosa cambia, y porque el efecto promedio se diluye. Entonces acá vemos claramente que el primer puesto está muy peleado entre instituciones digitales, como es el caso de Grubank, un banco nativo digital, que todos sabemos que tiene un fuertísimo crecimiento en el mercado. El Banco Santander, que todos conocemos que está en un proceso de transformación digital muy agresivo, es un banco de capitales españoles muy importante. Cuenta DNI del Banco Provincia, que hablábamos recién, el Banco Galicia, que es uno de los bancos privados más importantes del país, con muchísimos clientes y muchísimos años de trayectoria en el desarrollo de sus soluciones móviles. Mercado Pago, que también tiene una buena calificación, si bien no lidera este ranking, está muy bien posicionado. Ualá y Banco Patagonia también tienen un buen score. Después sigue el resto del lote y ahí podemos visualizar, por ejemplo, que el Banco Nación Argentina no tiene un score tan alto, y esto tiene algún paralelismo con nuestros informes de User Experience que hemos presentado con anterioridad. Sorprendente lo del BIN, que es el banco líder en Open Banking en Argentina. Su aplicación no es valorada por los clientes. Y también es sorprendente el caso de Naranja X, que está bastante relegado versus el resto de las billeteras digitales. Son datos para evaluar y considerar dentro de lo que es bancos digitales, nativos digitales. Claramente Brubank le lleva varios cuerpos de ventaja a Willow Bank y a Rebanking, o a Rebank. Y dentro del mundo de la banca privada, el Santander y el Galicia le llevan algún cuerpo de ventaja al Banco Macro y al BBVA. El HSBC y el ICBC siempre están del medio para abajo del ranking, en la mayoría de los rankings. Entonces, ya ahora entrando específicamente en el tema de agilidad, y lo que hicimos fue tomar un KPI, calcular un KPI, que es el que usan habitualmente en Europa para medir la agilidad, y hemos tomado el promedio de nuevos releases, lanzamientos de nuevas versiones de las apps en el Play Store de Google en el periodo agosto, septiembre, octubre. Y ahí podemos visualizar que las billeteras privadas son las más ágiles. En un promedio semanal, todas las billeteras privadas en promedio lanzan una nueva versión.
Los bancos digitales en promedio, estamos hablando de 3, Rebanking, Willow Bank y Brubank, lo hacen cada 3 semanas. La banca tradicional privada lo hace una vez por mes. Acá van a ver luego, hay muchísima dispersión. Y los bancos públicos tradicionales y las billeteras públicas son las menos ágiles de todas. Si miramos otro KPI similar, las conclusiones son todavía más contundentes. O sea, si miramos cuántos días transcurrieron, recordemos que la fecha de corte es 3 de noviembre, cuántos días transcurrieron hasta el 3 de noviembre, desde el último lanzamiento, las billeteras privadas en promedio eran menos de 5 días, todas eran, en promedio son releases relativamente nuevos, los bancos digitales 11 días, y ya ahí los tradicionales privados hay una altísima dispersión. Lo mismo sucede con las entidades públicas. Si se fijan, hay en el caso de los bancos públicos, más de un año en promedio tiene una aplicación vigencia en el Apple Store. En el Play Store. Entonces lo que hicimos acá es una matriz de agilidad. Lo que pueden ver en los ejes son los días promedios entre releases, la información que acabamos de ver, y los días desde el último release. Entonces determinamos un cuadrante que nos estaría indicando cuáles son las entidades más ágiles del mercado. Al menos lo fueron en los últimos 3 meses. Y ahí se destaca, sin ninguna duda, Ualá, como la entidad más ágil para lanzar soluciones. Está Mercado Pago en el lote, si bien lo hace cada 10 días, en promedio el lanzamiento de nuevas versiones, está dentro de este cuarteto de entidades que definimos como las más ágiles, y ahí aparece Naranja X y Galicia, el Banco Galicia. Y es conocido en el ambiente y en el mundo de la transformación digital, que son dos entidades pioneras en el proceso de transformación digital, están trabajando muy fuerte desde hace un par de años en transformar instituciones tradicionales, como era Tarjeta Naranja y el Banco Galicia, en nuevas entidades digitales. Entonces están transformando, cambiando la forma de trabajar, lo que hace que sean los más ágiles. Y luego tenemos la banca privada, como es el caso de BBVA, Macro, Santander, la banca digital con Brubank, Rebanking. Si se fijan, Brubank tiene un promedio de 20 días para lanzar releases, lo cual no estaría coincidiendo con el concepto que podríamos tener nosotros de un banco nativo digital, pero seguramente hay alguna restricción tecnológica o de arquitectura. Y vemos entre los más retrasados la banca privada internacional como el HSBC y el ICBC, que a diferencia de los bancos españoles como el Santander y el BBVA, no parecieran ser instituciones muy ágiles, tardan más de un mes en lanzar nuevas versiones, y los que se salieron del cuadrante son instituciones públicas. Así que esto es un poco el análisis que hicimos y los KPIs que nos llevaron a concluir que las 4 entidades más ágiles del mercado son encabezados por Ualá, conjuntamente con Galicia, Naranja X y Mercado Pago. Lo que hicimos acá fue tratar de correlacionar nuestros resultados con la valoración que le dieron los clientes, los usuarios, en el rating del Play Store. Y ahí lo que vemos es que si no logramos encontrar una correlación directa entre a mayor agilidad, mayor puntaje. El caso de cuenta DNI, reitero, es un caso llamativo y sin ser ágil de ninguna manera. Cuenta DNI es una institución ágil, tiene una muy alta valoración de los usuarios, pero sí creemos que la agilidad es una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, lo que vemos es,
A mayor agilidad, tengo mejor puntuación, pero que tenga mayor agilidad no me asegura, o sea, no es suficiente para tener mayor puntuación. Así que no hemos encontrado una correlación directa entre estas dos variables. Bien, les agradezco el tiempo, estoy abierto a preguntas. Marcos, quedan unos minutos. Acá Fernando Bernedo pregunta, ¿por qué asumimos que a mayor cantidad de release la entidad es más ágil? Sí, a ver, es una muy buena pregunta. Es una metodología que usan nuestros colegas de Optima en Inglaterra. Hemos visto que hay entidades que no son ágiles, que durante un mes, por ejemplo, han tenido que lanzar releases todos los días. Ahí está claramente un problema de errores, de bugs. Entonces, este KPI podría estar condicionado en si yo tengo un mal control de calidad de la app, estaría lanzando un nuevo release por hora o por día. Pero cuando uno mira periodos de tiempo más extensos, lo que vemos es que las billeteras más innovadoras, como es el caso de Ualá y Mercado Pago y Naranja X, tienen las mejores métricas. Entonces corrobora lo que dicen nuestros colegas en Europa y nosotros entendemos que es así. Nuestra experiencia en clientes de la región también lo corroboran. Nosotros a muchas de estas instituciones que estamos mostrando los KPIs y decimos hoy están liberando releases una vez por semana, una vez cada 2 semanas, una vez por mes, nos consta que hace 2 años lo hacían al doble o al triple de tiempo. Pero claro, son aquellas instituciones que han implementado un proceso de transformación digital. Marcos, ¿cómo estás? Perdón, permiso. Primero permiso que libere el micrófono. Soy Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, por suerte. Marcos, a ver, lo que vos decías está correcto, me parece perfecto que por ahí uno a mayor cantidad de release es mayor agilidad quizás, pero también está que la agilidad te brinda la capacidad de crear productos más fuertes, que no necesitan tantas correcciones, que no tienen tantos bugs, o tantas correcciones, o tantas adaptabilidades, ¿no? Es decir, pensemos que estamos sacando un producto con un release, si vos sacas muchos release, es quizás también porque gran porcentaje de esos release esté para cubrir bugs. Y si vos sos ágil, sí. la agilidad tiene que dar la fuerza como para que no tener esos bugs, ¿no? O sea, creo que... Coincido con tu apreciación. Lo que sí es claro que hay una tendencia al desarrollo continuo de hecho, el otro día veíamos el caso de Macquarie en Australia, donde cada nuevo empleado tenía que meter código en producción el primer día de trabajo. Entonces, eso quiere decir que si todos los días entra un empleado, todos los días tenés un release. Y el banco es uno de los más ágiles del mundo. Entonces, son métricas que las están midiendo a nivel mundial. Nosotros las compartimos. No quiere decir que podamos estar todos equivocados, pero yo siento que decir que Ualá, Mercado Pago, Naranja X y Banco Galicia son los más ágiles, no tengo ninguna duda de que lo son, porque los conozco y porque sé que están preparados para lanzar nuevas funcionalidades mucho más rápido que otras instituciones. Y también te puedo asegurar que esas mismas instituciones hace 2 o 3 años no podían pasar a producción nada que no sea el último jueves de cada mes. Entonces, eso demuestra que estos procesos de transformación digital les han permitido hacerlo más rápido. Es cuestionable KPI, lo acepto, pero en base a lo que hemos estudiado, investigado y validado con nuestros colegas en Europa, nos sentimos cómodos con estas conclusiones, pero comparto lo que decís. O sea, hay una institución, no voy a decir cuál, de todas esas, que el índice les está dando bastante bien, porque tuvieron muchísimos problemas durante una semana. Durante una semana sacaron releases todos los días y le bajó el promedio de 90 a 11. ¿Sí? O sea, tenían un promedio altísimo y lo bajaron a 11. Pero ahí sin duda el KPI está alterado.
lo más rico de todo esto, Fernando, va a ser que lo vamos a volver a medir dentro de 3 meses, y lo vamos a volver a medir dentro de los siguientes 3 meses, y lo vamos a volver a medir, y eso nos va a dar la pauta de poder ver la tendencia, ¿no? Así que es muy bueno tu comentario, porque fue la misma duda que tuvimos nosotros. Dale, bárbaro, Marcos. Gracias. Perdón, No, se gracias nos a está vos. terminando la sesión. Una pregunta más. En el marco que trabaja allá y propone que en periodos cortos de tiempo se debe implementar nuevos release o MVPs para generar valor, o mayor dicho, nuevo valor al producto. Es como resultado palpable y final de cada sprint o iteración, así al menos lo veo yo, dice Gabriel Berger. Ignacio dice, para mí la clave es determinar si esos nuevos release son por bug fixing o nuevas funcionalidades. Sí, a ver, ambos tienen razón. Podemos charlar un buen rato sobre el tema. La realidad es que en un release van las dos cosas, ¿no? Nueva funcionalidad y arreglar cosas que están funcionando mal. Pero también es cierto, y lo vemos en los KPIs de Banco Nación o de Banco Provincia, que son las apps que menos funcionalidades ofrecen a los clientes. El caso de Banco Provincia es la que menos ofrece de todas las evaluadas, que hace más de un año que no actualizan la versión. Entonces, eso nos da la pauta de que es una institución que no es ágil. O sea, si vos tardás más de un año en lanzar una nueva versión, no podés lanzar nuevas funcionalidades, y además no tenés el 100% de la oferta cubierta, porque si hiciéramos el ejercicio teórico de una app que ofrezca el 100% de las cosas con un diseño excelente y sin ningún tipo de errores, bueno, sería el caso de alguien que no necesita hacer nunca más nada, aunque el mercado es relativamente dinámico. Es discutible este KPI, a nosotros nos llevó tiempo de relevamiento y de discusión, pero lo aceptamos como una buena referencia y los resultados lo demuestran. O sea, yo no tengo ninguna duda, y después de haber conversado también con el equipo de desarrollo de Ualá, la semana pasada nos reunimos con el equipo de desarrollo del Mercado Pago, y están lanzando un nuevo onboarding y con unas frecuencias que son relativamente cortas. Y después ves que el Banco Galicia no tiene onboarding en la app, ves que BBVA tiene una de las apps que más funcionalidad ofrece, pero no tiene onboarding. Entonces eso demuestra de que instituciones como Ualá y como Mercado Pago son las más ágiles, y también los procesos de transformación digital liderados por McKinsey en Naranja X y en Banco Galicia están dando resultados, porque conocemos las métricas desde hace 3, 4 años y están dando resultados. Bien, Sandra, si hay alguna última pregunta, la respondemos, si no... No, Fernando, que dice también hay que tener en cuenta el time to market. Sí, es cierto. Por eso, estos KPI los calculamos con información pública, ¿sí? Todos los directores de sistema de todas estas instituciones han dado webinars diciendo de que son ágiles y que hacen y trabajan con agilidad y con squads, etcétera, etcétera. En la práctica todos sabemos, cuando uno charla con las instituciones, que la mitad de las instituciones, o más de la mitad, están recién empezando a trabajar con metodologías ágiles. Empezar a trabajar con metodologías ágiles versus haber nacido con un mindset digital en una billetera digital, como es el caso de Ualá, ya la burocracia y la organización de la institución es claramente más ágil, y los KPIs lo están corroborando. Es para tomar un café con Fernando, lo podemos invitar cuando concluya la cuarentena. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo, gracias por participar, a disfrutar la última charla del foro, y los esperamos el año que viene. Chao, gracias a todos.